Entonces, el día de ayer vimos la polarización a través de divisor de voltaje. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer el día de hoy un ejercicio para que quede este tema ya listo. Entonces, ya tengo mi configuración. ¿Ahora qué hago? Díganme ustedes. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos con este circuito? Ay, no puede ser, no pinta. Okay. Lo podemos reescribir, ¿cierto? A ver, denme un momento porque ahora no quiere agarrar la tablet. Ya, perdón, es que tenía problemas para poder escribir ahorita en la diapositiva. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es, si quiero, puedo volver a redibujar el circuito, pues para poder entender mejor cómo funciona, ¿sale? Entonces tengo esta que va a una fuente. Uy, está muy bonito. Ok, y de la base sale una resistencia que va a tierra y sale aquí otra resistencia que va a mi voltaje. Ay, no, pero lo estoy dibujando diferente. Espérenme.
sale mi otra resistencia que voy a conectar a la fuente del mismo valor. Ay, bueno, me quedé igual. Bien. Entonces, esta resistencia que va a la fuente es de 39 kilo ohms. Esta es de 3.9 kilo ohms. Ay, creo que no estoy... Esta está más sensible. A ver, este es de 10 kilo ohms. Esta es de 1.5 kilo ohms. Y mi fuente es de 22 volts. Y 22 volts. Ajá. Entonces tengo mi circuito. Entonces dijimos, vamos a iniciar primero con quitar todo lo que está entre estos dos puntos que vamos a llamar A y B para determinar el circuito equivalente de Thevenin. Entonces toda esta parte, digamos que la vamos a desconectar por un momento para determinar mi circuito equivalente de Thevenin. Y dijimos que primero íbamos a pasivar las fuentes. Ajá, y entonces mi fuente de voltaje se pone como un cortocircuito. Tengo mis dos resistencias y voy a determinar la resistencia de Thevenin, pues que es el paralelo de estas dos resistencias. Es una resistencia de 39 kilo ohms, una resistencia de 3.9 kilo ohms. Y pues como están en paralelo entre mis puntos A y B, que no pierdo de vista, pues puedo determinar como la multiplicación de estos entre la suma. ¿Sale? ¿Cuánto me da? Bueno, la connotación de kilo se puede escribir como una multiplicación de por 10 a la tercera potencia, ¿no, profesora? Ajá, exponente a la 3, sí. Se me da 3.89. ¿Alguien más que me pueda confirmar? ¿3.89 kilo ohms o qué? 3.89 nada más. A mí ¿Así? sale Daría por 3.54 kilo ohms. igual .54. Ok, yo creo, compañerito, que va a tener que verificar su resultado porque no puede ser 3 puntos así nada más. ¿El otro que me dijeron cuánto era? ¿3 punto qué? 3.54 kilo ohms. Sale 3.54 kilo ohms. Y esta va a ser mi resistencia de Thevenin. Ahora voy a calcular el voltaje de Thevenin. El voltaje es el voltaje que... Ay, aquí no esto. El voltaje que tenemos, ¿sale? Entre los puntos A y B. Entonces, el voltaje pues resulta ser... Ay. Mi voltaje de Thevenin va a ser igual a... Esta es la resistencia de 3.9 kilo ohms. Esta es la resistencia de 39 kilo ohms. Y el voltaje de Thevenin pues será igual al voltaje de la resistencia de 3.9 kilo ohms. Y son dos resistencias y una fuente de voltaje de 22 volts que puedo aplicar con un divisor de voltaje, ¿no? Tengo el voltaje total por la resistencia donde lo quiero entre la suma de las resistencias. El resultado es 2, maestra. Y entonces son 2 volts. Muy bien.
Y tengo mi voltaje de Thevenin. Entonces, esto me sirve para esta parte de aquí. La voy a representar ahora con una única fuente de voltaje en serie con la resistencia. Entonces, esta fuente de voltaje tiene un voltaje de Thevenin que es igual a 2 volts y una resistencia de Thevenin que es igual a 3.54 kilo ohms. Ajá. Y entonces ya puedo conectar todo lo que había quitado, que es toda esta parte, a este circuito. Y entonces pues va a quedar aquí mi transistor, ajá, con la resistencia emisor, el voltaje del colector, ajá. Aquí son 22 volts, 10 kilo ohms, 1.5 kilo ohms. ¿Sale? Y pues esta polarización ya la sabemos analizar, ¿no? Ya sabemos de qué forma lo vamos a hacer para determinar pues cada una de las corrientes del transistor, la corriente de colector, la corriente de base, la corriente de emisor, el voltaje base emisor, el voltaje base colector y el voltaje colector emisor que tenemos aquí, ¿no? Que son los que vamos a determinar ahora. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Entonces vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje en nuestra malla de entrada. Y pues voy a tener entonces menos 2 volts más el voltaje en la resistencia de Thevenin, ajá, más el voltaje en la base emisor, más el voltaje en la resistencia de emisor, y esto va a ser igual con 0, ¿no? Y aquí pues este voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 2 volts más la corriente que hay en la base por la resistencia de Thevenin más 0.7 volts más la corriente de emisor, ajá, que multiplica la resistencia de emisor. Y dijimos la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿no? Y también dijimos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. ¿Ah? Entonces, aquí puedo sustituir que la corriente de emisor es beta más 1 por el valor de la corriente de base. Y entonces ya puedo sustituir aquí. Voy a tener menos 2 volts más la corriente de base por la resistencia de Thevenin más 0.7 volts por más la corriente de emisor, ajá, por la resistencia de emisor, y esto es igual con 0. Y pues me interesa conocer la corriente de base. Entonces aquí vamos a factorizar la corriente de base que multiplica a la resistencia de Thevenin, ajá, más beta más 1 de la resistencia de emisor, y esto va a ser igual a 2 volts menos 0.7 volts. Y mi corriente de base entonces será 2 volts menos 0.7 volts sobre la resistencia de Thevenin, que dijimos que es de 3.54 kilo ohms, más beta más 1, la beta de este transistor es de 100, más 1, pues es 101, por la resistencia de emisor, que vale 1.5 kilos.
¿Sale? ¿Y cuánto me da esto? .38 microamperes. ¿Alguien más que me pueda confirmar ese valor? También, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces ya Sí, tengo maestra. la corriente de base. Puedo calcular mi corriente de colector, que será 100 por 8.38 microamperes, que me da cuánto? .38.7 microamperes. Microamperes. Sí, maestra. Ok. Tengo la corriente de colector y puedo también calcular la corriente en el emisor. Será la corriente de colector más la corriente de base. ¿Que me da cuánto? .847.08 microamperes. Sí, maestra. Sale, ya tengo la corriente de emisor y ya solo me faltan los voltajes. Entonces ahora voy a ir a la malla de salida. ¿Vale? Entonces tengo mi malla de salida y voy a aplicar las leyes de Kirchhoff de voltajes. Ajá, y entonces mi malla de salida teníamos primero nuestra fuente de voltaje. Entonces vamos a poner, ahí estamos. A ver. Ok. Entonces tengo mi malla de salida menos 22 volts. ¿Sale? Menos 22 volts. Ajá. Más el voltaje en la resistencia de colector, más el voltaje colector emisor, más el voltaje en la resistencia de emisor. Y esto tiene que ser igual con 0. Me interesa saber el voltaje colector emisor. Ya tengo las corrientes con las que puedo determinar el voltaje de colector y el voltaje de emisor. Sale el voltaje en la resistencia de colector, pues va a ser igual a 10 kilo ohms por la corriente de colector que dijimos que es de 838.7 microamperes. Ajá. ¿Cuánto me da? Un 8.38. 8.38 volts.
debo calcular también el voltaje en la resistencia de emisor, que será la resistencia de emisor, que vale 1.5 kilo ohms, por el valor de la corriente en el emisor, que dijimos que era de 847. ¿Punto cuánto? 0.08 microamperes. ¿Sale? ¿Y cuánto me da esto? 1.27. 1.27 volts. ¿Sale? Entonces tengo aquí menos 22 volts más 8.38 más mi voltaje colector emisor más 1.27 igual con 0. Y entonces mi voltaje colector emisor será 22 volts menos 8.38 volts menos 1.27 volts. ¿Y eso me da cuánto? $12.35 volts. ¿Vale? Ya tengo mi voltaje colector emisor. Ahora vamos a determinar, tengo mi voltaje base emisor, que es de 0.7, y me falta mi voltaje base colector, que será mi voltaje de base menos mi voltaje de colector. Y el voltaje de base, ya vimos que tenemos dos formas de calcularlo, es el voltaje de este punto, puede ser por este camino o por este camino. Vamos a hacerlo ahora por aquí. ¿Vale? Entonces sería el voltaje base emisor más el voltaje de la resistencia. El voltaje base emisor más el voltaje en la resistencia de emisor. El voltaje base emisor, dijimos, son 0.7 volts. El voltaje de la resistencia es de 1.27 volts. Y esto me da 1.97 volts. Y pues puedo hacerlo por la segunda forma si quiero estar seguro de mi resultado, ¿no? Tengo aquí el voltaje en la resistencia de Thevenin, menos el voltaje en la resistencia de Thevenin más el voltaje en mi fuente, ¿no? Entonces tengo menos el voltaje en la resistencia de Thevenin más el voltaje de mi fuente. Este voltaje pues será menos la corriente de base por la resistencia de Thevenin más VCC. VCC. Tengo mi corriente de base que dijimos que era igual a 8.38 microamperes. Por la resistencia de Thevenin que dijimos que es de 3.54 kilo ohms, más mi voltaje que son 22 volts. ¿Cuánto me da? 21.97 volts. ¿Ya restando esto? Sí, ya con todo en general. Bueno, por partes es menos 29.83 volts. Sí, ya en total. Ok. Y aquí algo no me cuadra. Algo estamos haciendo mal. ¿Por qué no son iguales los voltajes? A mí me da diferente. ¿Cuánto le da? No es cierto. Me da 22. Sí, es lo mismo, 21.97. Aquí algo estamos haciendo mal. Vamos a ver. O algún dato, algún cálculo por aquí no está correcto. Entonces déjenme ir por mi calculadora y ahorita que encuentre el error los voy a colgar. Por no hacer bien las cuentas. Nos regresamos otra vez a todo.
A ver, vamos a ver. Primero el paralelo. Vamos a verificar que esté bien. ¿Alguien más encontró resultados diferentes o ni lo están haciendo? No, sí, también da 21.99, entonces el análisis debe estar mal. No, el análisis no está mal. Es el mismo que hemos Bueno, estado alguna haciendo. operación por ahí. Alguna operación. Son sus operaciones. El análisis es correcto. ¿Sale? Entonces, ok, la resistencia de Thevenin es correcta. Vamos a ver el voltaje de Thevenin que sea correcto. 22 por 3.9. Ok, si me da 2 volts, aquí estamos bien. Y vamos a ver aquí en la corriente de base. Vamos a ver. 1.3 entre 3.5, 4. .38 micros. Bueno, aquí me varía, pero muy poco. Realmente no creo que este sea el problema. Pero voy a anotarlo aquí, ¿sale? Me da 838.49. Pero es muy poca la variación, entonces aquí no está el problema. Esto más 8.38 es igual a... Y... 846.87 en la corriente del emisor. Ajá. Microamperes. ¿Sale? En realidad no está tan... Y luego, pues tenemos el voltaje en la resistencia, pues será el valor de la resistencia de colector, que vamos a verificar si es una resistencia de 10 kilos. El valor de la resistencia de emisor, que es de 1.5 kilos. La corriente de colector, bueno, vamos a verificar estos datos. Bueno, este sí, 8.38. A ver aquí, 1.5 por 6, 1.27. Y este está bien. Y de este lado, menos el voltaje de la resistencia de Thevenin más 2 veces el voltaje. Ay. Menos el voltaje más VCC y VCC. Ah, ya sé. ¿Ya vieron cuál es el problema? El BRE, ¿no? BRE. ¿Por qué? ¿Este? Ah, no es cierto. No, Perdón. muchachos, aquí está. Esta VCC ya no es de 22, es de 2 volts porque estamos trabajando con este circuito de este lado. Y estamos utilizando el voltaje de Thevenin. Sí, es cierto, tienes razón, profesora. Ya ven, y no me dicen nada, no están poniendo atención. Puras fallas con ustedes, muchachos. ¿Cuánto me da? 1.97 volts. Ahí está. Ahora sí, ya tengo mi voltaje de base. Y mi voltaje de colector. Ajá. Aquí igual tengo 2 caminos para hacerlo. El voltaje de colector puede ser bueno, aquí. Menos 22 volts más el voltaje en la resistencia de colector. El voltaje que quiero es en este punto. ¿Vale? Entonces es menos 22 volts más el voltaje en la resistencia de colector. Ajá, son menos 22 volts más
sí, el voltaje en la resistencia del colector, 8.38 volts. ¿Cuánto me da? $13.62. ¿Sale? O puedo hacerlo por el otro lado. Vamos a verificar para que no nos pase como ahorita. ¿Qué sería el voltaje de colector emisor más el voltaje de la resistencia de emisor? Entonces, el voltaje colector emisor más el voltaje de la resistencia de emisor. El voltaje colector emisor, 12.35 más el voltaje de la resistencia. Aquí es positivo ahorita. El voltaje de la resistencia de emisor, 1.27. ¿Cuánto me da? $13.62. Y bueno, aquí con los signos, fíjense que si están mal puestos, aquí tengo la fuente positivo, negativo y aquí tengo más, menos, ¿no? Y estoy yendo de este punto hacia este lado, hacia la Tierra, ¿no? A mi referencia. Entonces, yo digo primero por negativo, es menos este voltaje más este voltaje. ¿Sale? Entonces aquí es menos el voltaje de la resistencia más este voltaje. Entonces el signo, pues sí es positivo, ¿no? Menos, más, a ver. ¿Sale? Y ya solo voy a hacer la resta para determinar el voltaje que hay entre la base y el colector. Entonces sería 1.97 volts menos 13.62 volts. ¿Qué me da cuánto? Me da menos 11.65 volts. ¿Vale? Entonces ya tengo todos los datos que me solicitan. Ahora vamos a hacer nuestro análisis de la recta de carga. ¿Vale? Entonces fíjense, aquí ya tengo una corriente de colector que obtuve aquí. Bueno, vamos a trabajar con esta. Sale 838.7 micros. Entonces tengo el punto Q para este transistor, ¿sale? Está en la corriente de colector de 800, ¿qué dije? 838.7 microamperes. Ajá, y un voltaje colector emisor de 12.35 volts. ¿Sale? Este es el punto de donde está trabajando este transistor, pero vamos a ver cuál sería la corriente máxima que podría suministrar y el voltaje colector emisor cuando se encuentra en corte. Entonces, para esto voy a nuevamente analizar la malla de entrada. Ajá. Entonces, en mi malla de entrada, pues voy a trabajar con mi circuito que tengo y tengo menos el voltaje de Thevenin más el voltaje en la resistencia de Thevenin, más el voltaje en la resistencia de Thevenin, más el voltaje entre la base y el emisor, más el voltaje en el emisor, y esto debe ser igual con 0. ¿Sale? Entonces aquí este voltaje es menos 2 volts más la corriente de base por la resistencia de Thevenin más 0.7 volts más la corriente de emisor por la resistencia de emisor igual con 0. Y dijimos la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Y dijimos la corriente de colector es igual a beta veces
la corriente de base. ¿Sale? Entonces aquí decimos que beta por beta más 1 por la corriente de B, ¿no? Esa es la corriente de emisor. Y entonces, en este caso, para mí, fíjense, estoy haciendo todo este show y no es necesario. Bueno, puedo hacerlo de esta manera y saco mi corriente de base. Pero en este caso a mí me interesa determinar cuál es la corriente de colector, ¿no? Yo quiero saber cuál es la corriente de colector y voy a dejarlo o voy a representarlo en función de mi corriente de colector. ¿Recuerdan quién es cero cuando quiero determinar mi corriente de colector? ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué condición se debe cumplir para que mi transistor esté en saturación? ¿Se acuerdan? ¿Y en qué malla lo hacía? Bueno, era que el voltaje de colector emisor se hiciera 0. Entonces, ¿sobre qué malla tendría que evaluar? Con la malla de salida, ¿no? Porque ahí tengo la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Entonces vamos a nuestra malla de salida y ahí tengo menos VCC más el voltaje, esto está bien, pero no era necesario, más el voltaje de la resistencia de colector, más mi voltaje colector emisor, más el voltaje en la resistencia de emisor igual con 0. Y pues aquí las puedo representar como menos VCC más la corriente de colector por la resistencia de colector más el voltaje colector emisor más la corriente de emisor por la resistencia de emisor igual con 0. ¿Vale? Y aquí pues vamos a ver que la corriente de emisor es aproximadamente a corriente de colector, ¿no? Son prácticamente casi lo mismo. Entonces, aquí, considerando esto, voy a tener que menos VCC más la corriente de colector por la resistencia de colector más la resistencia de emisor más mi voltaje colector emisor debe ser igual con 0. Ahora, como yo quiero la corriente de colector en saturación, es la que me interesa, voy a hacer mi voltaje colector emisor 0. Y mi corriente de colector en saturación, pues va a ser igual a el voltaje que tengo entre el valor de las resistencias de RC más RE. Entonces, el VCC es de 22 volts, el valor de mi resistencia de colector es de 10 kilo ohms y el valor de mi resistencia de emisor es de 1.5 kilo ohms. ¿Sale? ¿Cuánto me va a dar aquí? 1.91. 1.91, ¿qué? Miliamperes. Miliamperes. ¿Sí son miliamperes? Ok. Entonces ya tengo mi corriente en saturación. Ahora sobre esta misma malla, ahora voy a hacer, pero tomando en cuenta que mi corriente de colector va a ser 0 porque la corriente de base es 0, ¿sale? Entonces, en ese caso, mi voltaje colector emisor, a ver, voy a volver a anotarlo para que no quede así como, ¿qué hizo? La corriente de colector por RC más RE más el voltaje. Ahora voy a calcular el voltaje en corte, colector emisor en corte. Y para que esté en corte, pues la corriente de base, dijimos, debe ser 0. ¿Sale? Entonces, y si la corriente de base es 0,
la corriente de colector también es 0. Ajá. Y entonces tengo que mi voltaje colector emisor en corte pues va a ser igual a a los 22 volts que tengo, ¿no? Y entonces ya puedo trazar mi recta, ajá, donde la corriente de colector en saturación va a ser igual a 1.91 miliamperes. Mi voltaje colector emisor en corte es igual a 22 volts. Y mi punto de trabajo, pues es el que tengo aquí, ¿no? 838.7 micros. Ay, que estaría más o menos por acá, yo creo. No, por aquí más o menos, ¿no? 800, ay, se me olvidó que dije, 38.7 micros. 838.7 microamperes, ¿no? Más o menos por aquí. Y un voltaje colector emisor de 12.35. ¿Sale? Y aquí está mi punto de trabajo. ¿Dudas? Entonces, pues el análisis que tenemos para este es prácticamente el mismo, solo agregamos que antes de iniciar a analizar todo, tenemos que realizar la conversión del circuito al equivalente de Thevenin. ¿Sale? ¿Dudas? No, profesora, yo no tengo. Maestro. No, maestra. ¿Puede poner la diapositiva de la gráfica? Aquí. Gracias. Bien. Y vamos a... ¿Qué haremos? ¿No hay dudas entonces? ¿No? Bien. ¿Ya puedo cambiar de diapositiva? Ya, maestro. Maestra. Entonces ahora sigue la configuración de realimentación del colector. Entonces vean aquí. Ajá, estoy regresando, estoy poniendo una retro aquí en la base a el colector. ¿Sale? Fíjense. Este circuito ya con estas resistencias y utilizando el divisor de voltaje se vuelve estable, es un circuito estable. Aquí la beta ya no va a estar variando así bien alocadamente, aunque la corriente de colector varíe. No, yo tengo. Ajá, pero en este, pues todavía va a ser más estable que este anterior. ¿Sale? Profesora, disculpe, perdone que la interrumpa, pero creo que sí me quedé con una duda. Dígame. En el anterior, al principio, en el análisis, después de lo de Thevenin, ¿por qué a la beta se le suma 1 en la corriente de base? Porque la corriente de emisor, déjeme ponerle aquí otro color. La corriente de emisor sabemos que es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Sí. Y nosotros sabemos que la corriente de colector, esta, es beta veces la corriente de base. Entonces lo que estoy haciendo nada más aquí es sustituir beta IB más IB. Y después factorizo IB. Ah, ok. Más 1. Ah, ya. Ya no va a ser eso, profesora. Gracias. Sale. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces aquí. La configuración de realimentación de colector. Aquí podría escribirlo como dos circuitos, un circuito de entrada y uno de salida. ¿Cuál sería mi malla de entrada y cuál sería mi malla de salida? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, se los voy a dejar para que vayan pensando, para que vayan ideando.
Pero de verdad, piénsenle cómo le harían para resolver este. No vayan a hacerse nada más patito, esperar que yo llegue a darles la solución. ¿Sale? Y continuamos la siguiente sesión, que es, ¿cuándo es? Ya está el otro lunes, ¿verdad? Lunes. Sí, maestra. Bueno, pues veremos esta configuración de realimentación de colector. ¿Sale? Entonces, cuídense muchachos, nos vemos el siguiente lunes. Bye, maestra. Sí, profesor, hasta el lunes. Que pase buenas noches. Igualmente, hasta luego.